siluetas moviéndose, voces alzadas en lo que parecía una discusión acalorada. Marcus había aprendido hacía mucho tiempo que ser invisible era parte del trabajo. La gente hablaba con los conserjes como si no estuvieran allí, compartían secretos, hacían tratos, rompían corazones. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Esta noche, algo en el aire hizo que sus manos apretaran el asa del carrito. ¿Qué harías si te toparas con un momento que podría cambiarlo todo? ¿Y si la persona más poderosa del edificio necesitara de repente la ayuda de alguien como tú? Marcus Thompson llevaba 3 años limpiando estos pisos, desde que el divorcio lo dejó luchando por mantener a su hija de 8 años, Emma, él solo. El edificio de Sterling Industries era solo un trabajo más para la mayoría de la gente, pero para Marcus representaba estabilidad. Cada noche recorría metódicamente 45 pisos de vidrio y acero, invisible para los ejecutivos que se quedaban hasta tarde, transparente para los guardias de seguridad que asentían distraídamente a su placa. Había desarrollado un ritmo con los años. Empezar por arriba, ir bajando, vaciar cubos de basura, aspirar alfombras, desinfectar superficies. La naturaleza repetitiva del trabajo le daba tiempo para pensar, planificar y recordar. El entrenamiento de fútbol de Emma era el martes y el jueves. Las reuniones de padres y maestros la semana siguiente, el alquiler vencía el 15. Su mundo se medía en pequeñas y manejables piezas. El piso 42 albergaba las oficinas ejecutivas, incluyendo la suite esquinera de Victoria Sterling, directora ejecutiva de Sterling Industries. Marcus la había visto exactamente 12 veces en 3 años, siempre de lejos, siempre en movimiento. Cabello rubio recogido en un traje de diseñador brillante y perfecto que probablemente costaba más que su salario mensual. Tacones que repiqueteaban contra el mármol como un metrónomo, marcando el ritmo de alguna sinfonía importante que nunca lo invitarían a escuchar. Esa noche, mientras vaciaba las papeleras en la recepción, frente a su oficina, oía voces a través de la pesada puerta de roble. 3 hombres, por lo que se oía, y Victoria. La conversación era apagada, pero el tono era inconfundible, tenso, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcus había aprendido a leer el estado de ánimo de los edificios como los marineros leen el tiempo. Esa noche, nubarrones se acumulaban en el piso 42. Estaba colocando la bolsa de basura en el cubo de la basura de la asistente de Victoria, cuando la puerta de su oficina se abrió de repente. 3 hombres con trajes caros aparecieron, con el rostro enrojecido por lo que podría haber sido alcohol, ira o ambas cosas. Marcus mantuvo la cabeza gacha, concentrado en su tarea, pero su visión periférica captó fragmentos de la conversación. El trato se cierra mañana, decía Victoria, la más alta. Su voz transmitía la particular confianza que caracteriza a los ricos de antaño. Y a las nuevas amenazas. Con o sin tu cooperación. Cambiará de opinión. Otro hombre. Rió entre dientes, ajustándose los gemelos. Siempre lo hacen cuando se dan cuenta de lo que está en juego, sobre todo cuando comprenden lo aislados que realmente están, añadió el tercer hombre, con un tono de voz que hizo que Marcus apretara la mandíbula involuntariamente. Los hombres desaparecieron en el ascensor. Sus risas resonaban en las paredes de mármol como cristales rotos. Marcus se quedó paralizado junto al cubo de basura, con la bolsa a medio meter, intentando procesar lo que acababa de oír. Las puertas del ascensor se cerraron. Irremediablemente, dejando el piso 42 en un repentino y pesado silencio. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan suave que casi lo pasó por alto. Desde el interior de la oficina de Victoria Sterling llegó algo que no pertenecía al mundo de los trajes de poder y los informes trimestrales. Era el sonido de alguien que se esforzaba por no llorar. Marcus ya había oído ese sonido antes. Emma lo había hecho la noche en que tuvo que explicar por qué mamá ya no volvía a casa. Era el sonido de alguien que se mantenía firme con fuerza de voluntad, oración y nada más.
Por un momento se quedó paralizado. Su formación, su experiencia, todo su instinto le decía que terminara su trabajo y siguiera adelante. Pero algo más profundo que el protocolo o el instinto de supervivencia, lo hizo dejar la bolsa de basura y dar un paso hacia la puerta de la oficina. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija pudo ver a Victoria Sterling sentada detrás de su enorme escritorio de caoba. La perfecta Sinon se había deshecho, con el cabello rubio cayendo sobre sus hombros. Una chaqueta de traje de diseñador colgaba del respaldo de su silla, dejándola con una blusa de seda que, de alguna manera, la hacía parecer más pequeña, más humana. Estaba mirando la pantalla de su computadora, pero Marcus se dio cuenta de que no la veía realmente. Tenía las manos presionadas contra la superficie del escritorio, con los nudillos blancos por la tensión. Mientras él la observaba, respiró temblorosamente y cogió su teléfono. Sara, dijo al dispositivo, con una voz profesionalmente firme a pesar de todo. Cancela mis reuniones matutinas. En realidad, cancela todo hasta el jueves. Una pausa. No, estoy bien. Solo asuntos familiares. Marcus sabía que debía irse. Esto no era asunto suyo. No era su mundo. Pero algo en la forma en que había dicho asuntos familiares. La mentira cuidadosa envolvía lo que era claramente algo mucho más grande y peligroso que mantenía los pies plantados en el suelo de mármol. Victoria colgó la llamada e inmediatamente se cubrió la cara con las manos. En ese momento, la directora ejecutiva de Sterling Industries lucía exactamente igual que lo que era bajo todo el poder y la posición. Una mujer sola y asustada. Fue entonces cuando Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de irse, en lugar de mantener la frontera invisible entre su mundo y el de ella, llamó suavemente a la puerta de la oficina. Victoria levantó la cabeza de golpe, y su máscara de negocios volvió a su lugar con eficacia practicada. «Ya cerramos», gritó con voz firme y profesional. «Mamá», dijo Marcus en voz baja, abriendo la puerta lo justo para que se viera. «Soy Marcus. Mantenimiento nocturno. Quería asegurarme de que todo estuviera bien». Por un momento, Victoria se quedó mirándolo. Marcus podía ver su mente trabajando, probablemente intentando recordar si alguna vez lo había notado, calculando si esta interacción era un problema o simplemente una molestia. «Todo bien», dijo finalmente. Pero su voz había perdido algo de su autoridad ejecutiva. «Gracias por comprobar», asintió Marcus. Pero no se apartó de la puerta. Algo en sus ojos, algo desesperado y atrapado, lo mantuvo clavado en el sitio. En sus 3 años limpiando estos pisos, había aprendido a interpretar a las personas, así como a los edificios. Victoria Sterling definitivamente no estaba bien. «Esos hombres», dijo con cuidado, «parecían molestos cuando se fueron». La expresión perfectamente serena de Victoria parpadeó por un instante. «Un desacuerdo comercial», dijo. «Nada que no pueda resolverse». Pero mientras hablaba, Marcus notó que su mano temblaba ligeramente al tomar su taza de café. Notó cómo sus ojos se dirigían a las ventanas como si calculara rutas de escape. Notó cómo se comportaba como si se estuviera preparando para un impacto. «Mamá», dijo Marcus con voz suave pero firme. «Mi hija Emma tiene 8 años. Cuando está asustada, pero intenta fingir que no, pone esa expresión, como la que tienes tú ahora mismo». La máscara de Victoria se desvaneció por completo. Entonces, por un instante, vio más allá del director ejecutivo a la persona que había debajo, vulnerable, asustada, completamente sola. Ella empezó y luego se detuvo. Sus instintos profesionales estaban llenos de algo más profundo, una necesidad de conexión humana que el dinero y el poder no podían comprar. «Es complicado». Marcus entró de lleno en la oficina y cerró la puerta tras él. Fue un gesto presuntuoso, probablemente un suicidio profesional, pero algo le decía que las reglas normales no se aplicaban a lo que fuera que estuviera sucediendo allí. «Mamá», dijo en voz baja, «no tengo dónde estar hasta que empiece la escuela de Emma mañana,
Y a veces las cosas complicadas se vuelven un poco menos complicadas cuando se las dices en voz alta a alguien que no tiene motivos para juzgarte. Victoria estudió su rostro durante un largo rato, como si intentara determinar si podía confiar en ese trabajador de mantenimiento, que había aparecido en su oficina como una especie de ángel guardián improbable. Finalmente, señaló la silla frente a su escritorio. Esos hombres, dijo mientras Marcus se acomodaba en la silla de cuero, representan un consorcio de inversores. Quieren comprar Sterling Industries, pero no por los canales normales. Quieren adquirirla por medios más personales. Marcus frunció el ceño. ¿Qué tipo de medios personales? Bueno, la risa de Victoria fue amarga. De esos en los que la vida personal de una mujer se convierte en influencia. Han estado documentando mi horario, mis hábitos, mis relaciones, o mejor dicho, mi falta de ellas. Creen. Eso me hace vulnerable. ¿Y lo hace? Creía que me hacía fuerte, dijo Victoria en voz baja. Creía que no necesitar a nadie significaba que nadie podía hacerme daño. Pero encontraron otras maneras de presionar. Miembros de la junta directiva cambiando repentinamente sus votos. Empleados clave recibiendo ofertas de trabajo de la competencia. Contratos que se cancelaban misteriosamente. Marcus empezaba a entender. Te aíslan sistemáticamente. Y mañana por la mañana presentan lo que llaman una oferta final a la junta directiva. O acepto venderles la empresa muy por debajo del valor de mercado, o divulgan información que destruirá no solo mi reputación, sino a la propia empresa. ¿Qué tipo de información? Victoria apretó los puños sobre el escritorio. De esas que no tienen que ser ciertas para ser devastadoras. Fotos sacadas de contexto. Registros financieros manipulados para sugerir irregularidades. Testimonios de antiguos empleados que de repente recuerdan agravios que nunca existieron. Marcus sintió una ira familiar creciendo en su pecho. Había visto esto antes, a menor escala. Acosadores que usaban el poder y la influencia para destruir a quienes no podían defenderse. El exmarido que amenazó con llevarse a Emma si Marcus no accedía a exigencias imposibles. Los supervisores que trataban al personal de limpieza como si fueran invisibles hasta que necesitaban a alguien a quien culpar. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó. La sonrisa de Victoria era aguda y triste. Estoy pensando en llamar a los periódicos yo mismo. Adelantarme. Controlar la narrativa. Eso no es un plan, dijo Marcus en voz baja. Eso es rendirse. A veces, rendirse es la estrategia más inteligente. Y a veces, dijo Marcus levantándose de la silla, es simplemente rendirse antes de que empiece la verdadera lucha. Mientras hablaba, oyeron el sonido del ascensor a lo lejos. Pasos en el pasillo. Voces de hombres, demasiado fuertes para la hora, acercándose a la puerta de la oficina. El rostro de Victoria palideció. Dijeron que podrían volver esta noche para discutir los términos finales. Los pasos se detuvieron justo en la puerta de la oficina. Un golpe seco y exigente. Victoria. Se escuchó una voz desde el pasillo. Abre. Tenemos que hablar. Victoria miró a Marcus con algo cercano al pánico. El sereno director ejecutivo había desaparecido por completo, reemplazado por alguien que simplemente estaba profundamente asustado. No pueden saber que estás aquí, susurró con urgencia. Si creen que le he contado esto a alguien. Los golpes volvieron, con más insistencia. Victoria, sabemos que estás ahí. Tu coche está en el aparcamiento. Marcus vio la mente de Victoria dando vueltas, buscando opciones que no existían. Su oficina solo tenía una puerta, y los hombres estaban justo afuera. Las ventanas no se abrían. No había donde esconderse, ningún lugar al que huir. Fue entonces cuando Victoria Sterling, directora ejecutiva de una empresa de la lista Fortune 500, miró a Marcus Thompson, padre soltero y conserje nocturno, y pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Imagina que me besas durante 10 minutos. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un desafío, una súplica y una oración,
todo en uno. Marcus la miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de pedir. Afuera de la puerta, los hombres se impacientaban. Victoria, no lo compliques. Abre la puerta. Si creen que estamos. Susurró Victoria, con las mejillas sonrojadas de vergüenza y desesperación. Podrían irse. Denos tiempo para pensar en algo más. Marcus miró a esta mujer que tenía todo lo que el mundo decía que importaba. Dinero, poder, éxito, pedir ayuda a alguien que el mundo decía que no importaba en absoluto. En su petición, escuchó ecos de su propia desesperación de hacía 3 años, cuando su mundo se derrumbó y tuvo que reconstruirlo pieza por pieza. Pero en lugar de acercarse a ella, en lugar de desempeñar el papel que ella le había pedido, Marcus Thompson hizo algo que nadie, ni Victoria, ni los hombres de afuera, ni siquiera el propio Marcus, esperaba. Caminó hacia la puerta de la oficina y la abrió. Los 3 hombres de antes estaban en el pasillo, con expresiones que cambiaban de la sorpresa al cálculo al ver al conserje en la oficina de su objetivo. «Caballeros», dijo Marcus con calma, con una voz que transmitía una autoridad serena que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. «La señora Sterling está en una reunión. Necesitará programar una cita a través de su asistente». El hombre más alto, el que había hablado con tanta seguridad antes, dio un paso al frente. «Esto no le incumbe, conserje. Vuelva a sus trapos y deje que los adultos hablen». Marcus no se movió de la puerta. «En realidad», dijo, con la voz aún tranquila, pero ahora algo más dura, «me preocupa bastante. Verá, llevo 3 años trabajando en este edificio. Sé que ejecutivos se quedan hasta tarde porque les apasiona su trabajo y cuáles porque están tramando algo que no deberían». El segundo hombre se rió, pero era un sonido nervioso. «No sabes de lo que hablas, ¿verdad?». Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. «Sé que ustedes 3 han estado aquí 4 veces en las últimas 2 semanas, siempre fuera de horario. Sé que aparcan en las plazas de visitas, pero nunca se registran con seguridad. Sé que esta noche tenían aliento a alcohol y voz enfadada cuando salieron de la oficina de la señora Sterling la primera vez». Los hombres intercambiaron miradas. El tercero, que no había hablado desde que regresaron, se acercó a Marcus. «Te estás equivocando, amigo. Aléjate». «No», dijo Marcus simplemente. «El error sería alejarte y dejar que intimides a alguien que no lo merece». Detrás de él, Marcus oyó la brusca inhalación de Victoria. Sabía que probablemente estaba aterrorizada de que estuviera empeorando las cosas, agravando una situación que requería un manejo delicado. Pero Marcus había aprendido algo en sus 3 años de trabajo invisible. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a seguir siendo invisible. «Verás», continuó Marcus, con la voz impregnada de la fortaleza que lo había ayudado a superar el divorcio, la monoparentalidad, cada desafío que había intentado doblegarlo. «Tengo este problema con los abusadores. Siempre lo he tenido. Y caballeros, lo que sea que crean que están haciendo aquí, a mí me parece muchísimo acoso». El hombre alto se sonrojó. «No tienen ni idea de con quién están tratando». «Warren Blackstone», dijo Marcus con calma. «Blackstone Capital Management. Su empresa se especializa en adquisiciones hostiles de corporaciones medianas. Llevas 15 años en el negocio y tu reputación de usar tácticas agresivas está bien documentada en la prensa financiera». Ahora, los 3 hombres miraban a Marcus con algo parecido a la sorpresa. El segundo hombre fue el primero en recuperar la voz. «¿Cómo lo sabes?». Marcus sonrió, pero no era una expresión agradable. «Porque, a diferencia de lo que ustedes, caballeros, parecen pensar, las personas en puestos de servicio no son estúpidas. Leemos, investigamos, prestamos atención, y cuando vemos patrones que sugieren que alguien podría estar atacando nuestro lugar de trabajo, solemos prestar atención». Marcus volvió a sacar su teléfono y lo levantó para que pudieran ver la pantalla. «De hecho, he estado documentando tus visitas»,
marcas de tiempo, números de matrícula, fotos. Es increíble lo que puedes lograr con un teléfono inteligente y un poco de curiosidad. El silencio en el pasillo se extendió como un alambre de púas. Marcus podía sentir la presencia de Victoria detrás de él. Podía percibir su conmoción ante este giro de los acontecimientos. Sabía que corría un riesgo enorme, probablemente destruyendo cualquier posibilidad de conservar su trabajo. Pero algo más profundo que el instinto de supervivencia lo impulsaba. Ahora, esto es lo que va a pasar, dijo Marcus, en voz baja, pero con absoluta convicción. Caballeros, se van a ir. Volverán a sus coches, conducirán a casa y pensarán muy bien si su enfoque actual en los negocios merece la atención que podría atraer. Warren Blackton entrecerró los ojos. «¿Nos estás amenazando?» «Te estoy educando», respondió Marcus. «Mira, has estado operando bajo la suposición de que la señora Sterling está aislada, que no tiene aliados ni red de apoyo, pero has calculado mal. Este edificio tiene 37 cámaras de seguridad, 2 empleados del turno de noche y un trabajador de mantenimiento que es muy bueno notando cosas que no deben estar ahí». Marcus dio un paso al frente y, sorprendentemente, los 3 hombres dieron un paso atrás. «Más importante aún», continuó, «has cometido el error de pensar que el poder solo proviene de las salas de juntas y las cuentas bancarias. Pero a veces el verdadero poder proviene de personas que no tienen nada que perder y todo lo que vale la pena proteger». Los hombres se quedaron paralizados por un momento, claramente recalculando su enfoque. Finalmente, Warren habló. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Marcus simplemente. «Lo ha hecho». Se quedó en la puerta hasta que las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, hasta que el sonido de sus pasos desapareció por completo. Solo entonces giré hacia Victoria, que lo miraba con una expresión que él no pudo descifrar. «Eso fue», empezó, pero se detuvo. «Eso fue o lo más valiente que he visto en mi vida, o lo más imprudente». Marcus cerró la puerta de la oficina y se apoyó en ella. Probablemente ambas cosas. Victoria se quedó callada un largo rato, estudiando su rostro. «¿Cómo supiste quiénes eran?» «No lo sabía», admitió Marcus. «No sus nombres, al menos. Pero reconocí el tipo. Ya he lidiado con acosadores antes. Y las cámaras de seguridad, la documentación». Marcus sonrió con picardía. «Este edificio tiene 6 cámaras de seguridad. No 37. Y lo único que he estado documentando es el calendario de fútbol de mi hija en la agenda de mi teléfono». Victoria abrió los ojos de par en par. «Les mentiste. Les dije lo que necesitaban oír para que se retractaran. A veces eso no es lo mismo que la verdad. Podrías han sido lastimados. Podrían haberlo sido. Podrían haberlo hecho». Marcus estuvo de acuerdo. «Pero no lo hicieron. Y ahora saben que no estás tan solo como creían». Victoria se hundió en su silla. La adrenalina de la confrontación la dejó repentinamente agotada. «Volverán. Esto no los detendrá». «Tal vez no», dijo Marcus. «Pero les hará pensar 2 veces su enfoque, y te da tiempo para encontrar una solución real». «No tengo ninguna solución real. Me tienen acorralado». Marcus acercó la silla a su escritorio y se sentó. «Háblame de la reunión de la junta mañana. 9 de la mañana presentarán su oferta final. La junta votará si la acepta. ¿Y crees que votarán que sí? Probablemente los han presionado, chantajeado. No tengo los votos para detenerlos». Marcus se quedó callado un momento, pensando. ¿Y si no necesitaras detenerlos? ¿Y si pudieras hacer que su oferta fuera irrelevante? ¿Cómo? Haciendo una oferta mejor o encontrando a alguien que pudiera. Victoria negó con la cabeza. «Lo he intentado. Nadie quiere enfrentarse a Blackton. Su reputación de represalias es demasiado conocida. ¿Qué tal si lo hacemos público? Público de verdad. No rendirnos públicamente. Luchar públicamente. Los medios no tocarán esto sin pruebas.
Y cualquier prueba que tenga me hace parecer cómplice o incompetente. Marcus estudió su rostro. Incluso exhausta y asustada, Victoria Sterling era claramente brillante. El hecho de que no viera una salida significaba que la trampa estaba expertamente construida. Pero a veces la salida no era a través de la trampa. A veces la rodeaba. ¿Y sí? Dijo Marcus lentamente. La historia no trataba sobre Blackstone intentando obligarte a salir. ¿Y si se trataba de algo completamente distinto? ¿Cómo qué? Como un CEO que se preocupa tanto por su empresa. Empleados que está dispuesta a luchar contra todo pronóstico para proteger sus empleos. Como una empresa que vale la pena salvar por la gente que trabaja allí, no solo por las ganancias que genera. Victoria frunció el ceño. No entiendo. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. Dijiste que te han estado aislando, ¿verdad? Haciéndote sentir que no tienes aliados. Pero ¿y si eso no es cierto? ¿Y si tienes más apoyo del que crees? ¿De quién? De la gente que nunca consideraron lo suficientemente importante como para amenazarla. Marcus señaló las ventanas. Hacia el edificio que se extendía debajo de ellos. La gente que limpia estos pisos, que contesta los teléfonos, que mantiene las luces encendidas y las computadoras funcionando. La gente que ha estado viendo todo esto y preguntándose si alguien iba a hacer algo al respecto. Por primera vez desde la confrontación, la expresión de Victoria se iluminó ligeramente. ¿Crees que los empleados me apoyarían? Creo que Marcus dijo con cuidado que la gente está más dispuesta a luchar por algo en lo que cree que por algo por lo que simplemente trabaja. Y creo que Blackstone se equivocó al asumir que solo los ejecutivos importan. Victoria guardó silencio un largo rato, con la mente claramente acelerada. Incluso si eso fuera cierto, ¿qué podrían hacer? No tienen voto en la junta. No tienen influencia financiera. No. Marcus estuvo de acuerdo. Pero tienen algo más. Tienen voces y tienen historias. Historias sobre por qué Sterling Industries es importante. Sobre lo que significa trabajar para una empresa que realmente valora a su gente. Sobre la diferencia entre un director ejecutivo que lucha por sus empleados e inversores que los ven como recursos prescindibles. Marcus podía ver cómo la idea tomaba forma en la mente de Victoria. Estás hablando de una campaña de relaciones públicas. Estoy hablando de la verdad, dijo Marcus. A veces es lo mismo. Victoria se levantó de su escritorio y caminó hacia las ventanas que daban a la ciudad. Las luces de abajo se extendían como una constelación, cada una representando la vida, las esperanzas y las dificultades de alguien. Nunca se había hecho antes, dijo en voz baja, usando los testimonios de los empleados para defenderse de una adquisición hostil. Quizás porque nadie pensó que las opiniones de los empleados importaran. Puede que no legalmente, pero sí ante la opinión pública. Victoria se volvió hacia Marcus, y por primera vez esa noche, parecía la directora ejecutiva que había convertido Sterling Industries, de una pequeña empresa familiar, en una empresa de la lista Fortune 500. Podría funcionar. Podría, coincidió Marcus. Pero tendría que ser genuino. Nada de publicidad corporativa, ni mensajes elaborados, solo personas reales contando historias reales sobre por qué eligieron trabajar aquí. Victoria asintió lentamente. Y tendría que ser rápido. La junta directiva ha comenzado. Miró su reloj. 10 horas. Entonces mejor empecemos. Marcus se levantó de su silla. Señora Sterling, me pidió que fingiera besarla durante 10 minutos. En cambio, me ofrezco a ayudarte a salvar tu empresa si me aceptas. Victoria lo miró fijamente un largo rato. Este conserje que había entrado en su oficina y le había dado la vuelta a la vida en una hora. Ni siquiera sé tu apellido. Thompson. Marcus Thompson. Padre soltero, mantenimiento del turno de noche, 3 años de servicio, y al parecer, desde esta noche, parte del equipo de defensa de Sterling Industries. Por primera vez en horas, Victoria Sterling sonrió. Era una sonrisa de verdad, no la expresión practicada que usaba en las reuniones de la junta, sino algo genuino,
agradecido y un poco asombrado. Señor Thompson, dijo, extendiendo la mano por encima del escritorio. Creo que este es el comienzo de una colaboración muy interesante. Mientras Marcus le estrechaba la mano, pensó en la decisión que había tomado esa noche. Podría haberse marchado, terminado su turno, irse a casa con Emma y fingir que no había oído nada. Habría sido más seguro, más inteligente, más acorde con el papel invisible que había desempeñado durante 3 años. Pero a veces, reflexionó Marcus, las decisiones más importantes no eran las seguras. A veces, las decisiones más importantes eran las que te obligaban a dejar de ser invisible y a ser exactamente quien estabas destinado a ser. Fuera de las ventanas del piso 42, la ciudad bullía de vida y posibilidades. Y dentro de la oficina de Sterling Industries, un director ejecutivo y un conserje comenzaron a planear lo que podría ser la defensa corporativa más inusual de la historia empresarial. El verdadero trabajo era simplemente